La excelencia es un viaje sin fin para personas y para empresas. Excelencia pura vida. El testimonio, las historias, las anécdotas de los que dijeron sí a ser cada vez mejores. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de la novena temporada de Excelencia Pura Vida. Les hemos preparado un capítulo de lujo que ya les vamos a detallar. Soy Ariel Ramos, ingeniero en computación, parte del grupo de instructores y consultores de la empresa PXS o PXianos, que es nuestro nombre de batalla. Tengo a cargo el rol de entrevistador en nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros a Rolando Vargas, un costarricense con una impresionante carrera internacional. Actualmente se desempeña como gerente corporativo senior de excelencia de la empresa Hanseatic Global Terminals, que administra 10 puertos en 6 países de América Latina. Rolando tiene una maestría en ingeniería y administración industrial de la University of Texas en Austin y un bachillerato en ingeniería mecánica de la Universidad Latina de Costa Rica. Además, es Master Black Belt de Villanova University y tiene el nivel de Certified Advanced Instructor de la empresa de administración del cambio Procesy. Actualmente se encuentra cursando un posgrado en neurociencia. Cuando el tiempo se lo permite, Rolando también es instructor PXiano y dentro de la familia de PXS, pues todos lo reconocen como un gran compañero y amigo. Bienvenido, Rolando. Hola Ariel, pues sintiéndome muy agradecido por tenerme acá ya por una segunda ocasión, compartiendo un tema que yo creo que se volvió una pasión en mí y que si bien estoy en este camino de aprendizaje continuo, espero que lo que hoy podamos compartir nos permita tener una visión un poco más expandida de lo que es, de lo importante que es buscar respuestas en las partes más humanas, ¿verdad? Y tener un entendimiento de muchos de nuestros comportamientos, pero también de nuestras limitaciones, ¿verdad? Entonces, muy agradecido y yo nada más quisiera hacer un par de disclaimer empezando, ¿verdad? Uno de que vamos a hablar de las neurociencias, ¿verdad? Y cómo se aplica la excelencia. Entonces, sabemos de que es una área que está poco desarrollada, entonces muchas de las cosas que hoy sabemos pueden ser de que en poco tiempo cambien, porque es un área de continua exploración, ¿verdad? Y yo creo que hay un segundo disclaimer que es muy importante, es que no soy médico ni tampoco psicólogo, entonces no estoy autorizado a dar terapias ni a medicar ningún tipo de tratamientos, ¿verdad? Pero sí soy un estudioso de esta área cerebral, de las partes cognitivas y el cerebro, ¿verdad? Muy bien, Rolando. Entonces empecemos el podcast contándonos un poco más sobre usted. Cuéntele a nuestro público quién es Rolando Vargas. Bueno, Ariel, bueno, aparte de tan halagadora introducción que me diste, ¿verdad? Aquí quiero contar, como dicen, un chisme, ¿verdad? Yo creo que los que me conocen más de cerca saben que Rolando es un médico frustrado. Y esa es una historia que toda persona que está cercana a mí lo sabe, ¿verdad? Cuando yo estaba en el colegio, pues mi sueño era verme con una gabacha de doctor, atendiendo a las personas, ¿verdad? En una etapa de mi vida yo creí que ese esta era una de las grandes razones de un propósito que es servir a las personas, ¿verdad? Yo creo que esto es una de las herencias más grandes que me dejó mi abuelita. Bueno, gracias a Dios todavía está, acaba de cumplir 88 años mi abuelita. Pero bueno, con el tiempo cada vez me fue interesando mucho a entender esta parte del funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿verdad? La biología, a entender mucho la parte conductual. Por el lado de mi mamá, ¿verdad? Ella siempre ha trabajado en el área de la educación y con un elemento que yo considero que es muy humano, ¿verdad? Ella se especializó en la parte de la educación especial. Al inicio lo hizo con personas de baja visión o ceguera total y después empezó a desarrollarse mucho en la parte de educación especial y ahí fue donde empecé a recibir mucho conocimiento sin que estuviera yo precisamente en mi área de estudio acerca de la psique humana, ¿verdad? Estos trastornos, de los modelos de aprendizaje. Eh, Ella trabajó con muchos grandes profesionales que estudian el comportamiento humano, ¿verdad? Y también desarrolló muchas habilidades que hoy en día ella me sigue inspirando, ¿verdad? Es como tener un asesor de forma gratuita y que también es como un superhéroe, ¿verdad? A partir de ahí, hace 12 años aproximadamente, a mí se me presenta la primera
oportunidad de empezar ya a conocer la parte de gestión del cambio, ¿verdad? Que en nuestro podcast anterior habíamos hablado más en detalle en la gestión del cambio. Y empecé a especializarse un poquito en esta área, y ahí es donde estas neuronas ingenieriles se empiezan a activar y empiezan a buscar más respuestas y respuestas más profundas, ¿verdad? Para entender que el cambio tiene un lado humano, y cuando tenemos esta variable, los seres humanos, pues tenemos que empezar a ir a la parte de la mente, la parte de la cognición, ¿verdad? Que es un elemento fundamental para poder transitar en cualquier tipo de cambio. Entonces, hace unos años, unos 8 años atrás más o menos, empiezo ya a relacionarme un poquito con el Instituto Shingo, donde empezamos a hablar de las conductas, los comportamientos, ¿verdad? Y aquí se vuelve más evidente la necesidad de entender, o sea, estos comportamientos de qué son producto, ¿verdad? Entonces empiezo a echar mano a educación no académica, más de una manera empírica, estudiar de mi propia recursos, muy recursivo, ¿verdad? Entender un poquito la psique humana, lo cual también me ha ayudado a entenderme a mí, a Rolando como persona, ¿verdad? Como individuo, ¿verdad? Bueno, la historia sigue hasta que llego a esta rama a esta disciplina, ¿verdad? Llamada las neurociencias cognitivas, ¿verdad? Donde aquí una cosa muy curiosa es de que la mayoría de mis compañeros son médicos. Entonces yo soy el no médico estudiando neurociencias cognitivas, el ingeniero que estudia neurociencias cognitivas. Es una cosa muy rara, ¿verdad? Pero bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Entonces, esa pasión de ser médico con gabacha, al final me terminé relacionando con ellos, ¿verdad? Y aparte de bueno, grandes compañeros neurólogos, biólogos, psicólogos, ¿verdad? Entonces aquí veo cómo empezamos a acuñar este término de las neurociencias cognitivas aplicado a lo que nosotros hacemos, a buscar la excelencia, ¿verdad? Entonces empieza a acuñar este término que lo llamo neuroexcelencia, ¿verdad? Que es toda esta parte de las neurociencias cognitivas aplicados a las organizaciones para que busquen la excelencia, pero que busquen la excelencia desde la parte raíz para que nosotros podamos tener esta consistencia o esta sostenibilidad. Entonces, amigo Ariel, yo creo que la vida es encantadora, ¿verdad? Yo creo que si somos fieles a nosotros mismos, en algún momento la vida nos va a gratificar y nos logra conectar con esas aspiraciones que tenemos, ¿verdad? Ahora, esa combinación particular, pues me lleva a la siguiente pregunta, donde, pues, como usted dijo, vamos a conversar de neurociencia. Pero entonces, desde el área ingenieril, desde el área de la experiencia y de lo que usted ha venido aprendiendo, ¿cómo definiría excelencia desde una perspectiva de neurociencia? O sea, ¿qué papel juegan los procesos cerebrales en la consecución de la excelencia en diferentes ámbitos? No importa el tipo de industria. Mira, o sea, precisamente como decíamos, la búsqueda de esa respuesta fue lo que me motivó a adentrarme en este mundo de las neurociencias cognitivas, ¿verdad? Y hablo de neurociencias con una S porque son muchas disciplinas, ¿verdad? Y eso es como que tuviéramos dos partes. La parte de las neurociencias, que es el estudio de la parte del hardware, pongámosle, ¿verdad? El hardware, la parte física, la parte más material, que aquí estamos hablando de la neurología, estamos hablando de la anatomía, estamos hablando de toda la parte de los neurotransmisores, entender la parte biológica. Pero la parte cognitiva es lo que nosotros le podemos decir, ese es el software, ¿verdad? Que es la parte de la mente. Entonces, cuando estudiamos las neurociencias cognitivas, estamos ver cómo el cerebro interpreta la realidad, cómo el cerebro interpreta su entorno, ¿verdad? Y si nosotros vemos, esto es como cuando practicamos el ejercicio de causa-raíz, ¿verdad? Y entre más profundo que vamos, más empezamos a buscar respuestas y ya no nos satisfacemos con respuestas superficiales, ¿verdad? Y aquí es donde entonces nos topamos con este maravilloso órgano que es llamado el CEO del sistema nervioso central, el cerebro, ¿verdad? El cerebro humano tiene aproximadamente 300.000 años de practicar la excelencia, ¿verdad? Y ahorita vamos a entender un poquito más por qué aplicamos la excelencia, por qué aplica la excelencia, ¿verdad? Porque es una rama, las neurociencias cognitivas es una rama que es relativamente nueva. Ha de ser que tiene unos 30 años de que formalmente se estudia a profundidad la interacción entre el cerebro y la mente, ¿sí? Eh, pero ¿qué es lo que ha pasado? De que por falta de tecnología no podíamos
profundizar realmente, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos en la historia de las neurociencias, inicialmente el estudio se daba cuando las personas morían, ¿verdad? Tú no tenías acceso al cerebro hasta que esa persona moría para que ya llegaba, se extirpaba, se partía y se empezaba a analizar, ¿verdad? Entonces, la parte funcional era imposible verlo, ¿verdad? Cómo un cerebro activo se relacionaba con su entorno, ¿verdad? Entonces, 1906, Santiago Ramón y Cajal empieza a entender temas acerca del espacio sináptico, gana premio Nobel en 1906 junto con Camillo Colli, el italiano, y esto empieza a desafiar a la comunidad científica, ¿verdad? Porque anteriormente el mayor reto que tuvo la sociedad moderna en estudio del ser humano fue el famoso genoma humano, ¿verdad? Que eso fue terminado aproximadamente en el 2013, 2014, ¿verdad? Ya finalizado por completo. Pero ahora el nuevo desafío que tiene la humanidad es el famoso llamado conectoma humano, que básicamente es navegar el cerebro, compilar la data neuronal y entender las conexiones del cerebro. Y aquí entonces empezamos a ver cómo se empiezan a derivar nuevas disciplinas, la neuroeconomía, cómo tomamos decisiones más racionales y menos emocionales, cómo evitamos que más de esos 200 sesgos cognitivos que tiene el ser humano, muy claramente documentados, nos evita tomar decisiones correctas, ¿verdad? La neurofilosofía, esta parte de la filosofía que busca el por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué somos lo que somos, pero de una perspectiva más neuronal, ¿cierto? La neuroeducación, importantísimo, ¿verdad? ¿Cuántas veces, cuántos niños nosotros tenemos en la educación, en la escuela, ¿verdad? Y bueno, mi hijo yo creo que es uno de los claros ejemplos de estos niños incomprendidos por los sistemas educativos, que al tener algún tipo de neurodivergencia, son tachados como no aptos para los sistemas educativos, ¿verdad? Entonces se excluyen de su proceso de formación. Entonces, ¿cómo entendemos esos procesos de aprendizaje en cerebros neurodivergentes? ¿Cómo echamos de mano de la neuroplasticidad para ser más eficaz, ¿verdad? Los modelos educativos lamentablemente se han quedado en el olvido. No hemos entendido muy bien cómo poder habilitar de forma más masiva y más eficiente. El neuromarketing, ¿verdad? Que es una gran disciplina que está llena de muchos mitos, pero entonces también hay que tener mucho cuidado porque podemos caer en la famosa neuroeuforia o la neurofobia, ¿verdad? La neurofobia es, uy, le ponemos la palabra neuro, entonces ya las personas piensan que es súper complejo, que es algo que las personas no van a entender, que hay que tener doctorados de doctorados, que no es así, simplemente es entender la parte más biológica y cómo se relaciona con nuestro entorno, ¿verdad? Con las disciplinas actuales. O la neuroeuforia, ¿verdad? De que sabemos de que un mundo tan dinámico y que todo se quiere volver negocio, entonces ahora se le pone la palabra neuro para que se vuelva más sexy para ser consumido, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Cómo es un balance, ¿verdad? Entre lo que realmente es ciencia, que es lo que queremos hablar hoy, lo que nos dice la ciencia hoy, y cómo hay tantos mitos. Uno de mis profesores me dice que, dice que las neurociencias cognitivas es la disciplina que al día de hoy ha tenido, o sea, ha enfrentado a la mayor cantidad de mitos, pero también se espera que en los próximos 15, 20 años, y esto es una conversación que tenía con Edwin precisamente en estos días, que decían, bueno, no sé si son 15 o si son 20, bueno, no sé, pero bueno, se estima de que esta disciplina va a retroalimentar a todas las disciplinas que tengan interacción humana. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar es ser más efectiva, ¿verdad? Yo le digo a las personas cuando, por ejemplo, hablamos de temas de liderazgo, queremos aplicar el neuroliderazgo. Eso es como que queramos jugar una partida de ajedrez, ¿verdad? Una partida de ajedrez es aquella que usted mueve 2, 3 fichas y ya hace un jaque mate, ¿verdad? Lo que buscamos es eficiencia. Y cuando hablamos de las neurociencias, eso es lo que nos dice, es cómo podemos volvernos más eficientes con esto, ¿verdad? Entonces, desde la parte de la perspectiva biológica, podemos explicar cómo se conecta la excelencia con este cerebro, con esta potente máquina que tenemos, que la practica desde hace 300.000 años, ¿verdad?
Eh, Viene a explicar muchas cosas también, muy curioso, como que, ¿por qué temas como el 5S funciona? ¿Por qué funciona? Porque cognitivamente el cerebro busca consumir menos energía. Entonces, a la hora que nosotros podemos poner las cosas de una forma más organizada, el cerebro no se va a preocupar en buscar el objeto, sino en cómo ejecuto las cosas de una forma más efectiva, ¿verdad? Entonces, muchas de las técnicas que estudiamos, que vienen del TPS de Japón, de la filosofía Lean, ¿verdad? Nos viene a dar una explicación hoy en día de por qué funcionan. Y no solamente por qué funcionan, también nos da herramientas para cómo podemos adaptarlas para que funcionen de una manera eficiente en nuestro entorno. Sabiendo de que lo tenemos que adaptar, ¿verdad? El copiar y pegar no nos funciona. Yo creo que ya hemos pasado bastante tiempo intentando copiar y pegar y no obteniendo los resultados que deseamos. Pero entonces, ¿cómo adaptamos estas herramientas, estos conocimientos, estas metodologías a nuestro entorno para que sean altamente eficaces y que también movilice a las personas, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los grandes retos que tenemos a la hora de aplicar las neurociencias cognitivas a la excelencia, ¿verdad? Otra parte es entender cómo estos sistemas biológicos interconectados a partir de una unidad funcional llamada sinapsis, que ya vamos a hablar también un poquito de eso, ¿verdad? Que es ese espacio entre las neuronas, ¿verdad? Puede hacer de que nosotros seamos seres tan complejos. Y aquí es donde vinculamos esto con los sistemas empresariales, los sistemas que tienen las organizaciones, cómo los podemos hacer más humanos, cómo realmente podemos ser más eficaces con eso y nos desvinculamos un poquito de que las organizaciones no tienen robots, ¿verdad? Los métodos taylorianos, estos pensamientos de Taylor de los 1800 ya no son vigentes para nada, ¿verdad? Hay una frase de Lyle Watson que me encanta, que básicamente resume mucho lo que estábamos hablando hasta el momento. Dice, si el cerebro fuera tan simple para poder entenderlo, entonces nosotros seríamos tan simples que no podríamos entenderlo, ¿verdad? Entonces son como frases como para reflexionar un poco. Ahora, dentro de toda esta parte que nos ayuda a comprender de mejor forma la perspectiva que tiene la neurociencia sobre la excelencia, hablemos de otro concepto que es muy usado y probablemente la gente que nos escucha le será un poco familiar, y es el concepto de plasticidad cerebral. Pero sobre todo, ¿qué relación tiene con la capacidad que nosotros podamos aprender y mejorar continuamente? Mira, la neuroplasticidad lo podemos resumir como es la capacidad del cerebro de cambiar. De eso podemos resumirlo, ¿verdad? Pero aquí es donde tenemos que entender cómo funciona el espacio sináptico, ¿verdad? Porque, bueno, como les decía, el gran Santiago Ramón y Cajal, y español, y Camilo Colli, el italiano, en 1906 ganan premio Nobel por el descubrimiento del espacio sináptico. ¿Qué es eso? Se creía antes, en la época del localizacionismo, ¿verdad? Que era básicamente donde se creía que el cerebro está dividido en tres partes distintas, el cerebro reptiliano, el sistema parasimpático y después la corteza prefrontal, ¿verdad? Por mucho tiempo eso es una explicación que se da, pero esos son términos de que después de 1960, con el uso de muchas técnicas como el electroencefalograma, la tomografía axial computarizada, nos damos cuenta de que el cerebro, eso es una explicación evolutiva, más no es una explicación funcional del cerebro, ¿verdad? Y aquí es donde mis compañeros neurólogos han dado mucha retroalimentación, porque me han ayudado mucho de paso para ponerme al día en estos temas. Pero entonces, ha venido evolucionando mucho y lo que hoy podemos ver es de que las neuronas no tienen una conexión consecutiva, sino que están distanciadas. Y en ese espacio donde tenemos una neurona presináptica y una neurona posináptica, es donde se da la sinapsis, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la importancia de nuestros hábitos para hacer de que esa sinapsis se dé de una forma muy efectiva, ¿verdad? Y cómo podemos maximizar nuestro potencial, ¿verdad? Entonces, es un espacio discontinuo que está apoyado sobre una materia que se llama la glía o las células de la glía, que lo que hace es nutrir a las neuronas de energía para que se dé la sinapsis. La sinapsis es esa conexión, es esa corriente neuroquímica que se da a nuestro nivel cerebral.
Nuestro sistema nervioso está constituido por una red súper extensa de conexiones neurales, cuyo componente básico es la neurona, ¿verdad? Lo que conocemos, que lo parece una estrellita, ¿verdad? Con sus axones, con sus dentitas, ¿verdad? Y su cuerpito, ¿verdad? Pero bueno, estas conexiones lo que permiten es el control y la gestión de todos los diferentes procesos mentales y nuestras conductas. Y eso es una parte que es muy importante. Nuestras conductas es producto de lo que tenemos aquí adentro, ¿verdad? Es interesantísimo porque ahora disciplinas como la neuropsicología, digamos, ahora hay laboratorios en Bélgica, en Rotterdam, en Holanda, también, estudiando mucho nuevas técnicas de terapias psicológicas que se vuelven mucho más eficientes porque ya pueden ser más localizadas a esas zonas donde se generó los traumas o los trastornos. Entonces, se separa un poquito de los métodos freudianos, ¿verdad? O el famoso psicoanálisis, que para muchas personas tiende a ser un poco más lento. Entonces, esta parte viene a retroalimentar un poco más para que las disciplinas se hagan estas disciplinas se hagan más eficientes, ¿verdad? Para levantar a las personas en cuestión de semanas, y no de meses, y no de años, ¿verdad? Porque es una terapia totalmente enfocada, ¿verdad? Cuando nosotros vemos estas conexiones entre las neuronas, ¿verdad? Aquí hay un concepto que se llama la famosa ley de Hebb, ¿verdad? Que fue propuesta por un neuropsicólogo llamado Donald Hebb, ¿verdad? Entonces, él que decía que las conexiones sinápticas, o sea, conexiones entre las neuronas, se fortalecen cuando dos o más neuronas se activan de forma continua en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Entonces, se asocia el disparo de una neurona presináptica con una posináptica a través de la neuroquímica, ¿verdad? Una corriente eléctrica. Y entonces esto, cuando se hace de una forma repetida, empiezan a crearse las llamadas asambleas o redes neuronales, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que se fortalecen, porque ya pasa por ahí y entonces vean lo interesante, aquí es donde decimos el cerebro está haciendo excelencia. ¿Cómo así? Sí, está haciendo excelencia, porque el cerebro en vez de estar buscando siempre cuál es el camino para lograr algo, al dado que ver que se repite y se repite y se repite, ya fortalece. Entonces, como que imaginemos de que eso es al principio, con lo que decimos a los ticos, un trillito, apenas una pasadita donde empezamos a hacer estas conexiones, ¿verdad? Pero conforme lo repetimos, eso se llama potenciación de largo plazo, el PLP, ¿verdad? Que eso es parte de la regla de Hebb. Pero si lo repetimos, ya deja de ser un trillo y ya se vuelve una callecita asfaltada. Y si eso se sigue repitiendo y repitiendo, ya no es una callecita asfaltada, es una autopista. Entonces, eso es lo que nos facilita a nosotros ejecución rápidamente, capacidad de reacción, ¿sí? Pero eso toma tiempo y eso consume mucha energía, ¿verdad? Entonces, el cerebro intenta a las funciones que son muy repetitivas y que está acostumbrado crear las autopistas para tener menor consumo de energía, ¿verdad? O sea, no tener que estar pensando cómo resolver, y eso es el producto de nuestros comportamientos, ¿verdad? Pero por el otro lado, también tenemos la depresión a largo plazo. ¿Qué es eso? Básicamente, resumido, es lo que no se usa, se descarta. Y otra vez es el cerebro diciendo, no usas, no practicas, no repites, entonces quiere decir que no es importante. Y como hay que entender una cosa que es muy importante acá, nuestro cerebro tiene la principal función que es mantenernos con vida. Nosotros, si lo vemos de una forma histórica, evolutiva, nosotros comemos para tener una demanda energética, bueno, y ahora nos volvemos golosos y comemos por placer y demás, pero el principio de la alimentación ha sido nutrirnos de energía para poder mantenernos con vida, ¿verdad? De ahí es donde venimos. Entonces el cerebro en esta misma lógica dice, ¿para qué yo voy a gastar energía en mantener ciertas redes que ya están desusadas? No están en uso, entonces simplemente las deprime y van desapareciendo, ¿verdad? Por eso es de que cuando dejamos de hacer cosas, después nos cuestan, ¿verdad? Hay cosas que, hay ciertas redes neuronales que se solidifican de tal manera que son muy difíciles perderlas, pero se llegan a perder, ¿verdad? Como decir, es como andar en bicicleta, el famoso dicho, es como andar en bicicleta, bueno, no, sí, pero deje de andar en bicicleta por mucho tiempo para ver como que la próxima vez que se paren la bicicleta se va a caer posiblemente, ¿verdad? Porque hay
hay una decompresión de estas redes y se van perdiendo, ¿verdad? Después tenemos hablando de la misma neuroplasticidad, este primer nivel que les decía era el reforzamiento o la depresión a largo plazo y la depresión a largo plazo igualmente, ¿verdad? Pero hay otro concepto que se llama la sinaptogénesis, que es un tercer nivel ahí. ¿Qué es la sinaptogénesis? Es esta creación de nuevas redes neuronales, que es donde aprendemos. Y aquí es donde se pone lo más interesante, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos nosotros? Creando nuevas redes neuronales, ¿verdad? Pero ya estamos subiendo a un nivel secundario de consumo energético. Por eso es de que cuando estamos aprendiendo tenemos fatiga. Por eso es de que es tan importante en nuestros estudiantes poder alimentarse de la forma correcta y el descanso, que ahora más vamos a hablar un poquito más del descanso y el sueño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un proceso donde se tienen que crear nuevas redes, la sinaptogénesis, y eso consume mucha energía, muchos recursos, ¿verdad? El cerebro está, por eso es de que nos duele la cabeza cuando estudiamos tanto, por eso es de que cuando salimos de reuniones en las cuales hemos tenido que desarrollar muchos temas y demás, salimos agotados. Ese es el cerebro diciendo, estoy aprendiendo. Téngame paciencia, estoy aprendiendo. Los dolores de cabeza cuando estamos en proceso de aprendizaje, es el cerebro diciendo, estamos aprendiendo. Hay una frase de Santiago y Ramón y Cajal que me encanta, que dice, todo hombre o todo ser humano, si se lo propone, puede ser arquitecto de su propio cerebro. ¿Qué quiere decir? Puede cambiarlo. Si sabemos y si entendemos nuestro cerebro, podemos lograr lo que queremos, lo que queramos, ¿verdad? No tenemos limitaciones. Hay un tercer nivel de esta neuroplasticidad, ¿verdad? Que se creía que era imposible. ¿Qué se creía? Nosotros nacíamos con 100 billones de neuronas, un número aproximado a la cantidad de estrellas que hay en el universo, ¿verdad? Curiosamente, ¿verdad? Pero nacemos, pero no están interconectadas, ¿verdad? Eso son lo que se llama la ventana de oportunidades, que es desde los niños recién nacidos hasta aproximadamente los 17 años, es donde se llama la ventana de oportunidad, donde las personas de menos de esta edad tienen una facilidad para crear redes neuronales, porque todavía no están solidificadas, todavía no se han creado tantas. Entonces ahí es donde la neuroplasticidad se genera de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida. Después de los 25 años, esas redes se van volviendo más sólidas, más complejas al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Los cambios cuestan más, el aprendizaje puede costar más, aprender cosas distintas puede costar más y puede requerir más energía. Yo le decía a Edwin, vacilábamos, decíamos de que qué bonito sería que nosotros digamos, esta red neuronal ya no la quiero, le hacemos reset para que se vuelva a conectar de una forma distinta. Pero no es así. ¿Qué es lo que nos toca? Reformar esa carretera que ya está en esa línea, nos toca agarrarla y decirle, ahora usted va para acá. Y que otra vez que lleva eso, consume mucha energía, ¿verdad? Estamos hablando del mismo concepto. El segundo nivel, la sinaptogénesis. Pero entonces lo que les decía, hay un tercer nivel que hasta después de 1960 están las evidencias de que pasaba, que se llama la neurogénesis. Y aquí es donde nuevamente es nuestro cerebro haciendo excelencia, practicándola, ¿verdad? Tenemos un espacio acá, espacio sináptico por acá, tenemos una neurona por acá y otra por acá, entonces el cerebro dice, bueno, yo hago estos caminos, bordeo por acá, pero el cerebro dice, estoy consumiendo tanta energía haciendo todo ese tránsito, ¿por qué mejor no creamos una neurona ahí en el medio? Creamos un puente. Y la neurogénesis es esto, es el cerebro desarrollando nuevas neuronas para consumir. Bueno, nuevas neuronas inicialmente requiere mucha energía el crearlas, pero una vez que ya creaste ese camino, ya tenés un atajo y el cerebro se vuelve eficiente. Entonces, es una locura porque para mí esto es ver cómo una máquina que ya traemos nosotros desde hace 300.000 años, y esta es el cerebro moderno, ¿verdad? Del ser humano moderno. Pero el cerebro ha estado con nosotros más de 5 millones de años, ha venido evolucionando, ¿verdad? Pero podemos decir ya ese cerebro con su corteza prefrontal bien desarrollada, esa capacidad de toma de decisiones, está con nosotros de hace 300.000 años aproximadamente y practica la excelencia. Entonces creo que llega el momento que nosotros tenemos que parar, escucharlo, aprender un poquito de nuestro cerebro para empezar a reformar nuestros comportamientos y por ende modificar nuestras organizaciones, ¿verdad?
Claro, claro, porque con todo lo que usted me ha venido comentando, entonces me deja pensando en que debe haber también un equilibrio y se une con la siguiente parte de esta primera sección del podcast, porque si es así como se ha venido trabajando y como normalmente funciona nuestro cerebro en el día a día, pues qué papel tendrán entonces las emociones en ese rendimiento y toma de decisiones. Pero al mismo tiempo que estamos haciendo cosas, está el otro lado de la balanza. ¿Qué nos dice la neurociencia sobre el descanso y la recuperación? Porque no todo es hacer y hacer, o trabajar, mejora continua, aprendizaje continuo. También está la otra, por así decirlo, la otra parte o la otra acera, el descanso. Mira, total, aquí, bueno, hablamos de las emociones y el descanso, ¿verdad? Entonces, para hablar un poquito de la parte de las emociones, ¿verdad? Eh, Siguiendo el concepto de que nuestro cerebro, su principal función es mantenernos vivos, ¿verdad? Va a llegar un punto de que cuando el cerebro percibe que estamos en peligro, el cerebro no va a querer pensar, no va a pensar, ¿verdad? Nosotros vemos de que la parte de nuestro cerebro que es más consciente para la toma de decisiones está ubicada en la corteza prefrontal, que es esta parte anterior a la frente, ¿verdad? Aquí. Que es muy curioso, no es una parte indispensable para la vida, ¿verdad? Porque hay, inclusive hay estudios y hay un caso muy interesante en 1820 de una persona que tuvo un accidente y se le trabó una barra de hierro y le traspasó el cerebro, la parte de la corteza prefrontal, y la persona siguió viva. Entonces se creía de que al inicio que esta corteza prefrontal era solamente como para protección, ¿verdad? Pero en realidad aquí es donde se dirigen nuestros comportamientos y muchas de nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, la parte emocional está así, ¿verdad? En el momento que un cerebro, ¿verdad? Bueno, hay una maduración, un proceso, y lo decía, ¿verdad? Como la parte histórica, el cerebro, lo que le llaman el cerebro reptiliano, ¿verdad? O sea, y lo voy a hablar así, aunque no es que esté interconectado de esa manera, el cerebro no está seccionado, pero es una forma de explicar cómo funciona o qué partes se activan de cierta manera, ¿verdad? El cerebro reptiliano es esa parte más primitiva, 5 millones de años con nosotros, que lo que nos busca, manténgase a salvo, ¿verdad? Era cuando este monito iba caminando, venía un león a cazarlo, el monito no se ponía a pensar si la velocidad que venía el león, no, salía instintivamente, ¿verdad? Eso se llaman las famosas respuestas adaptativas, ¿verdad? Se congela, huye o pelea. Son respuestas adaptativas muy primitivas, ¿verdad? Después, ¿qué tenemos? La parte del sistema límbico. La parte del sistema límbico, que es una parte que se empieza a desarrollar aproximadamente, o se empieza a madurar de los 14 a los 15 años, ¿verdad? Que es esa parte donde somos más emocionales. Por eso los adolescentes son como son, ¿verdad? Porque es esa época, es esa edad donde se empiezan a desarrollar muchas partes de las emociones, ¿verdad? Y después tenemos esa corteza prefrontal que no termina de madurarse hasta después de los 21 años, 21 o 24 años, ¿verdad? En algunos casos se madura más, pero entonces la parte emocional de nuestro cerebro se explica mucho a esos niveles, por así decirlo, ¿verdad? Cuando hay factores de estrés, sistemas de estrés llamados, lo que generan a nivel cerebral es, pues, empezamos a segregar mucho cortisol, la amígdala segrega cortisol y el cortisol automáticamente empieza a activar el sistema simpático. ¿Qué es eso? Le manda una señal a todo el cerebro diciendo, aquí va a pasar algo, hay que ponernos en modo alerta. Automáticamente se activa el sistema reticular y se bloquea la corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir? Vamos a ser totalmente emocionales. Ahí no vamos a poder ponernos a pensar, a ver qué es mejor, qué es peor, para dónde vamos. No, vamos a buscar en esas tres, vamos a reaccionar de esas tres formas, de esas tres respuestas adaptativas. O nos congelamos porque no sabemos qué hacer, o huimos. Y si no podemos huir, peleamos. Pero es modo supervivencia. Y aquí es donde esa parte reptiliana le dice a la corteza prefrontal, dice, vea, corteza prefrontal, usted tiene 300.000 años de estar acá, pero yo tengo aquí 5 millones de años. Yo sé cómo cuidarnos. Entonces déjeme yo tomar las riendas de esto porque vamos a estar en peligro. Entonces, es muy interesante ese cerebro, ese CEO, ¿verdad? Pero al final del día somos todavía primitivos, somos muy mamíferos, ¿verdad? No podemos huir de nuestra naturaleza.
Pero lo interesante aquí es entenderlo y también entender cómo funcionan esta serie de neurotransmisores, y muchos son reguladores y que se convierten en hormonas una vez que pasan esta barrera hematoencefálica, que es lo que divide lo que va para el cerebro y lo que va a la sangre, ¿verdad? Para evitar contaminaciones cruzadas, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Pero entonces, como neuroquímicos como la dopamina, la oxitocina, el cortisol, la serotonina funcionan y qué efecto dan en nuestros comportamientos, ¿verdad? El descanso, que me decías, la importancia del descanso, el sueño, a ver, el sueño es el taller reparador cognitivo de nuestro cerebro. El descanso es fundamental. Aquí nosotros podemos ver de que hay personas, bueno, que haya un estándar de cuánto tenemos que dormir, no existe. Eso va a depender mucho de las personas, de sus hábitos, ¿verdad? Pero podemos decir de que andan de entre 6 a 9 horas. Hay personas que duermen menos. Tengo un gran amigo, Ricardo Ospina, dice, yo no duermo, ¿verdad? Y tiene sus capacidades cognitivas. Bueno, son excepciones a las reglas, ¿verdad? Pero la mayoría de los seres humanos necesitamos dormir de 6 a 8, inclusive unos que somos más dormiloncitos como yo, necesitamos 9 horas para que nuestro taller reparador se dé. ¿Qué es lo que pasa en el descanso? Bueno, primero, eso es como hacerle un reset a nuestro cerebro, a toda esta parte de estimulación cognitiva. Eh, Durante el sueño es donde esta parte del cerebro llamado el hipocampo, que es donde aprendemos, donde se solidifican los recuerdos, las memorias, los aprendizajes, ahí pasa. Y eso pasa en una de las etapas del sueño, lo que se llama el Rapid Eye Move, ¿verdad? El sueño tiene diferentes ciclos, ¿verdad? Y una parte de ese ciclo del sueño es el Rapid Eye Move, que es donde si nosotros viéramos una persona dormida y que vemos de que el ojito se hace así, eso es el hipocampo asimilando la información. Hay un dicho que tienen nuestros viejitos que dicen, lección dormida, lección aprendida, ¿verdad? Y es cierto, el descanso es donde nosotros podemos realmente solidificar esta memoria, ese hipocampo, se va volviendo más potente, por así decirlo. No hay aprendizaje si no hay descanso, ¿verdad? Eso bajo la parte del aprendizaje. Y lo más curioso es de que si nosotros vemos en las épocas universitarias, ¿verdad? Donde hay mayor libertad, donde sabemos que la corteza prefrontal no está madurada, por eso de que a veces somos un poquito más locos, por así decirlo. Pero donde se necesita que haya mayor descanso, es donde la sociedad hace que menos descansen las personas, porque es de universidad, fiesta, ¿verdad? Eso afecta mucho los procesos de aprendizaje, muchísimo, ¿verdad? Es muy importante también, cuando hablamos del descanso, este alineamiento a los famosos ciclos circadianos, ¿verdad? El ser humano es un mamífero evolucionado que por su historia y su proceso evolutivo duerme de noche y vive por el día, ¿verdad? Está despierto por el día, por así decirlo, no vive el día, y siempre está vivo, pero está despierto por el día, así somos, ¿verdad? Estas afectaciones del ciclo circadiano, pretender de que nosotros estemos despiertos por la noche y lo hagamos en invierno y durmamos por el día, es totalmente contraintuitivo y nosotros no hemos evolucionado para ser así, ¿verdad? Es importante cuidar el sueño. El sueño es fundamental, ¿verdad? Pero lamentablemente nuestros esquemas sociales, muchos protocolos que hemos desarrollado, llamámoslo protocolos por no decir costumbres, ¿verdad? Lo que hace más bien es dañar la calidad del sueño, ¿verdad? Temas como nos acostamos con las pantallas encendidas, la luz nos afecta, afecta el ciclo circadiano, ¿verdad? El ciclo circadiano del cuerpo humano, ¿sabe? Cuando está atardeciendo, esa luz rojita, eso es una señal directamente para la corteza cerebral que dice, vaya preparándose para dormir. Pero si nosotros empezamos a sustituir esa luz de relajación por luz de las pantallas, luz azul de pantallas, de los celulares, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta acostarnos con el celular en la mano, ¿verdad? Eso nos afecta la calidad del sueño. No se duerme bien, no se hacen los ciclos necesarios para poder cerrar estos procesos de descanso, de recuperación, ¿verdad? El sueño es el taller reparador
de nuestro cerebro y de nuestra parte cognitiva. Persona que no duerme, persona que se levanta de mal genio, muy posiblemente. Es que, a ver, la biología, la neurociencia nos dicen, es que no hay que asustarse, es que es más que obvio, ¿verdad? Es un desafío, digamos, por mi experiencia he estado en zonas muy nórdicas o zonas muy al sur, ¿verdad? Por ejemplo, hoy yo estoy ubicado en Chile, ¿verdad? Y anochece a las 9 de la noche. El ciclo circadiano se te desordena por completo, ¿verdad? Entonces, es muy necesario que generar hábitos de lugares más oscuros, las famosas ventanas blackout, encerrarse un poquito más, poner luz roja para empezar a así asemejar esta luz del atardecer que nos entre, que empiece a activarnos cognitivamente diciendo, es hora de empezarse a apagar, es hora de descansar, ¿verdad? Tenemos que generar hábitos que nos permitan descansar bien. Otra cosa que afecta mucho o beneficia mucho el descanso es nuestra alimentación. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos preparamos para descansar? Es muy complicado cuando pretendemos alimentarnos y ojalá utilizar muchas proteínas, carnes rojas antes de ir a dormir. El sueño va a ser malo, va a ser de muy mala calidad porque nuestro sistema digestivo se va a activar. Y recordemos de que nosotros tenemos muchas conexiones neuronales en nuestro sistema digestivo. Entonces está tan interconectado que no vamos a poder tener un descanso. Se recomienda tener una última alimentación antes de descansar en una ventana de 2 horas aproximadamente, para que el cuerpo esté preparado para tener un descanso pleno, ¿sí? Parte de la naturaleza humana que usted venía comentando en su momento, pues también va reforzada con el tema de los hábitos. Podemos ser naturalmente de una forma, pero con los hábitos podemos ayudar pues a esa reestructuración, a apoyarnos en la neurociencia. Pero ahora con las técnicas que usted venía comentando, ¿qué otras técnicas pudiéramos utilizar para mejorar nuestra concentración? Porque a veces nos puede ir y pasa una mosca y ya, perdimos la concentración de lo que estábamos haciendo. O sea, ¿qué papel juega la atención plena en este proceso, por ejemplo, de neuroplasticidad? Mira, te voy a decir bueno, ¿qué es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día? Nuevamente, protocolos sociales. Nos encanta tener el bendito teléfono en la mano. Nos hemos generado una dependencia. Y, a ver, yo no digo que sea malo, es una herramienta y nos puede ayudar mucho, pero es una herramienta. Lo que hagamos con ella es lo que nos va a determinar, ¿verdad? Entonces, estudiar bueno, o pretender tener periodos de concentración teniendo el teléfono a la mano es algo imposible. Tenemos que empezar por ahí. Estamos viviendo un momento en la historia humana que nunca se había visto antes, que es una sobrecarga de información. No tenemos la capacidad de procesar la cantidad de información que se nos viene. Nuestro consciente apenas procesa 10% de lo que se está dando, lo que se está percibiendo, y nuestro subconsciente está intentando hacer el resto. Pero nos estamos viendo enfrentados a una sobrecarga de información, lo cual es imposible. ¿Y qué está pasando eso? Eso afecta a nuestros procesos de concentración. La concentración es un recurso limitado pero renovable. ¿Sí? Limitado pero renovable. ¿Qué es limitado? Tiene un periodo de concentración máxima y después se agota. Sí. Pero y después pasa un periodo, una curva, en el cual se renueva y otras podemos llegar, son como curvitas, frecuencias, si lo queremos ver de una perspectiva ingenieril, que aquí muchos ingenieros nos van a escuchar, ¿verdad? Es como una frecuencia en el cual nosotros vemos que se repite y esas frecuencias van a ser o más rápidas, de menor cantidad de hertz, o más grandes, ¿verdad? Pero más rápidas o más dilatadas, ¿verdad? Pero entonces hay muchos ejercicios y técnicas que nos permite a poder nosotros maximizar un poco la concentración, ¿verdad? Cada vez que agarramos uno de esos temas, yo intento como explicarte el concepto biológico para que cuando decimos qué técnicas hacemos sentido, ¿verdad? Porque partimos del mismo principio, ¿verdad? ¿Qué son buenos hábitos? Bueno, establecer un horario, una rutina para el estudio.
para los momentos de concentración. Somos mamíferos, somos seres de repetición, de rutinas, así somos, ¿verdad? Entonces, el hecho que nosotros podemos generar unas rutinas de concentración es fundamental, ¿verdad? Estudiamos a tal hora, siempre lo hacemos, lo repetimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es generar neuroplasticidad en nuestro cerebro, generar un hábito, preparar el cerebro, ¿cierto? Así como decimos, a tal hora dormimos, a tal hora estudiamos, a tal hora comemos, sí, a tal hora nos concentramos, a tal hora estamos preparándonos para aprender, para Sí, capturar. La alimentación, fundamental, lo que comemos, ¿verdad? Las azúcares, decimos, es que ocupo energía para concentrar. No, más bien eso te va a disparar golpes de insulina, que no te va a generar ansiedad, inquietud. Y eso sumado a todas las distracciones sociales que tenemos, ¿verdad? Otro consejo, aíslese. El teléfono, escóndalo. Si sabes de que te va a interrumpir, escóndalo. Tenga un espacio, un entorno organizado, libre, que ojalá que sea un poquito libre de distracciones, ¿verdad? No intentar estudiar más de 3 a 4 horas al día, eso es imposible. O sea, más de eso, el hipocampo no te va a retener esa información. Y hágalo por periodos que sean de 30 minutos a 45 minutos, ¿verdad? Nunca van a ser consecutivos porque otra vez la concentración es limitada, pero es un recurso que se renueva. ¿Qué cosas también son buenas para los procesos de aprendizaje y atención, ¿verdad? Una cosa que es increíble, y aquí es el cerebro haciendo sus magias, ¿verdad? Cada vez que nosotros estamos en una clase, estamos aprendiendo algo, hágase un quiz cada 15 minutos, hágase un test, pregúntese lo que aprendió, lo que estudió, cada 15 minutos. ¿Por qué? Porque eso te hace reforzar el mensaje. Y si lo que respondes está mal, aún así está bien. Puede sonar contraintuitivo, porque si respondes mal, usted está mandando una señal a su sistema nervioso que está diciendo, no estás prestando atención. Entonces, ¿qué es lo que hace este cerebro? Se redirecciona, mueve sus recursos a la parte de la concentración, ¿cierto? La parte de los test o estas pruebas es importantísimo. Otra herramienta que es muy potente para los estudiantes es enseñar a sus compañeros. Ese proceso de creación, porque es un proceso de creación, tú tienes algo, capturas algo y ahora tienes que crearlo, eso te va a solidificar ese conocimiento. En el momento que usted puede explicarlo con sus propias palabras es porque ya lo entendió, porque ya lo aprendió, ¿verdad? La motivación por el estudiar es importantísimo. ¿Por qué estamos estudiando? ¿Qué nos motiva para hacer eso, verdad? Eso va a determinar mucho esa motivación extrínseca, porque quiero alcanzar algo afuera, o esa motivación intrínseca, lo quiero hacer. La motivación con el estudio es importantísimo, y aquí es muy curioso por estas, digamos, personas que tienen síndrome de problemas de atención, por así decirlo, ¿verdad? O el TDAH. Sufren en los procesos educativos porque no les interesa. Pero en el momento de una persona que tenga TDAH, en el momento que una de esas personas se motiva y le interesa, tiene esta habilidad del cerebro de hacer el hiperfoco. ¿Qué quiere decir? Una capacidad de absorber información en un periodo de tiempo tan corto que lo retroalimenta. Entonces, el concepto de la motivación es importantísimo, ¿verdad? Leer y leer y leer el material puede que no sea tan eficiente a como que leer y me cuestiono. Leo, me cuestiono, leo, me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto también habla mucho de los sistemas de retroalimentación, que también eso lo hemos hablado mucho, ¿verdad? La retroalimentación me dice que también lo estoy haciendo. Entonces, si leo y no estoy aprendiendo porque no me cuestiono, nunca le voy a mandar una señal a mi sistema nervioso central que diga, estás haciendo bien, estás aprendiendo, o no, tienes que cambiar la forma en la que tienes que hacer tu proceso de aprendizaje. Para los profesores, generar emociones durante los procesos de clase es importantísimo, ¿verdad? Porque hace una vinculación más trascendental de solamente estoy aquí para leer, para aprender, para un tema monótono. Evitar la monotonía en procesos de estudio es importante, porque también mucho de la motivación, o sea, lo que está detrás de la motivación de nuestro cerebro es los sistemas dopamínicos, y entender cómo funciona el sistema dopamínico es importantísimo, ¿verdad? Solo que
podemos siempre tener la misma motivación porque ya el cuerpo se acostumbra a ese estímulo y va a dejar de ser un movilizador en nuestras funciones cognitivas, ¿verdad? Eh, hay muchísimos tipos de aprendizaje que nos van a, si los estudiamos más, tipos de personalidades, motivadores, que eso nos puede permitir que nuestro proceso de aprendizaje se vuelva más eficientes, ¿verdad? Ujú. Cuando, cuando entramos con el tema, porque usted hablaba hace un momento de los hábitos, y sí quisiera entrar ahorita en ese aspecto, la forma en la cual el cerebro humano está configurado, pues también tiene mucho que ver con el día a día. Por ejemplo, usted mencionaba el tema de los celulares. Eso nos pueden afectar bastante, incluso hasta el ciclo circadiano, por lo menos en mi caso, yo tampoco trato de dejar el celular así como cerca, tal vez en una mesa, tal vez por aparte. Pero entonces, si alguien le pide a usted un consejo usando neurociencia para la formación de hábitos, ¿cuál sería? Desarrolle rutinas sanas, desarrolle rutinas que sean afines al ser humano, entienda cuáles son sus capacidades, no espere hacer cambios abruptos porque se va a frustrar. No intente eliminar, esto es como, me encanta, no sé, el alcohol. Y a partir de mañana paso de tomarme todas las cervezas al día a no tomarme ninguna. Me voy a morir, voy a caer en una depresión. ¿Por qué? Porque mi sistema dopamínico se depende de eso. Entonces, no, esos cambios tan abruptos no son humanos, no son sostenibles a través del tiempo. Entonces, yo creo que el punto es, número uno, a ver, los grandes cambios toman un poquito de tiempo, toman paciencia, y aquí es donde el factor de la disciplina o la autodisciplina o la constancia por el propósito, para ponerlo más romántico, ¿verdad? Es tan importante, ¿verdad? Porque tenemos que entender cuáles son nuestras limitantes como seres humanos, como mamíferos que somos todavía, como un cerebro, un sistema que sigue en evolución, pero que todavía estamos muy dependientes a partes emocionales, mamíferas o reptilianas, si se quieren decir, ¿verdad? Creo que entender nuestra naturaleza, entender nuestras limitantes, nuestras bondades y ponerlas en práctica, generando rutinas humanas, dándonos nuestro propio reconocimiento, estás haciendo bien. Eso es, yo creo que es el mejor consejo que se podemos dar. Leer mucho, hoy hay mucha lectura acerca de nuestro cerebro, ¿verdad? Creo que hay mucha información, pero no está tan democratizada. Y yo creo que el hecho de que podamos tener estas instancias, con lo poquito que podemos compartir, con el poquito conocimiento que se tiene, que tengo en este momento, poder compartirlo, yo creo que empieza a generar un poco más de esta ganas de cuestionar lo que hacemos, ¿verdad? Y también de romper muchos mitos que andan por ahí y que no nos están permitiendo avanzar realmente. Y bajo esa línea, ¿cómo podríamos entonces utilizar la tecnología a nuestro favor? Para que no suene en el podcast que la tecnología es algo malo, sino más bien se puede utilizar a favor dentro de este enfoque, dentro de este contexto. Total, mira, a ver, la tecnología no es nada malo. O sea, es una herramienta maravillosa que nos ha permitido hoy construir una sociedad moderna y disfrutar de muchas bondades. Es lo que hacemos con la tecnología, el punto, ¿verdad? Entonces, la tecnología, como les decía, o sea, han habido muchos paradigmas en torno a la humanidad, los sesgos cognitivos y demás, que hoy la tecnología nos está permitiendo aclararlo, ¿verdad? Entonces, como te decía, o sea, antes el entendimiento del cerebro humano había que esperar que la persona se muriera para poder sacarle el cerebro y estudiarlo, ¿verdad? Y nunca íbamos a poder ver la parte de cognición, o sea, el cerebro interactuando con el entorno. Los primeros estudios que se hacían del cerebro se metían una persona en una tomografía, ¿verdad? Un TAC. Y ahí queríamos estudiar, entonces se ponía la persona hablando dentro de un TAC. Eso es como lo que hablamos en excelencia, no estás yendo al Gemba, no estás yendo a la parte real, estás sesgando totalmente cognitivamente la actividad, ¿verdad? Entonces, los estudios eran muy limitados, ¿verdad? Estudios de creatividad con una persona en el TAC. Cómo un músico compone una canción, entonces lo ponen ahí con un teclado, no cae ni el teclado con la persona ahí en el TAC. Imposible entenderlo, ¿verdad? Eh, la tomografía con emisión de positrones, ¿verdad? Que se podía ver cómo se consume la glucosa, que se puede ver un poco más esta parte de la energía en el cerebro, pero
¿qué es lo que ha venido a revolucionar mucho, mucho, mucho el entendimiento de las neurociencias? Que es la parte de los electroencefalogramas. Y ahora tenemos acceso a electroencefalogramas portátiles, ¿verdad? Ya usted no necesita ir a un hospital para hacer esto, sino que hay personas que estudiamos mucho la parte del neurofeedback y el biofeedback, que podemos entender mediante un electroencefalograma a qué se debe el comportamiento, qué es lo que no está tal vez bien. Y lo podemos hacer en el lugar. Si Ariel es un músico y Ariel compone en Puerto Viejo con su guitarra frente a las playas del Caribe, podemos ponerle un electroencefalograma portátil con una diademita nomás, con un electrodo acá y una tira en la orejita, y ver cómo es ese proceso creativo sin sesgar a la parte inspiracional para Ariel. Entonces la tecnología, como les digo, gracias a los avances en la tecnología es que hoy podemos empezar a tener ese entendimiento del cerebro a como lo tenemos, ¿verdad? Seguimos teniendo muchas limitantes. Este gran proyecto que les dije, que es el Conectome Humano, que aproximadamente son 35 a 40 laboratorios en todo el mundo, que se están haciendo estudios de partes del cerebro y ver cómo funciona, apenas vamos por un 1 o 2%. Pero entonces la tecnología está permitiendo de que cada vez, cada año, cada día inclusive, están saliendo nuevas investigaciones que nos retroalimentan. Entonces la tecnología ha sido una herramienta fundamental para entender esta máquina cuasi perfecta que tenemos. Yo creo que muchas personas con el tema de la neurociencia, tal vez que sea la primera vez que están escuchando estos conceptos y de la mano de este podcast, tal vez se puedan estar preguntando mucho sobre el día a día, porque nos escuchan jefaturas, herencias. ¿Cómo podríamos entonces aplicar todo lo que hemos venido hablando, tal vez a un entorno corporativo, diario, una empresa, una zona franca? ¿Cuáles podrían ser esos tres elementos, herramientas así puntuales que usted, Rolando, podría decir, ok, pueden aplicar esto, esto y esto en el día a día empresarial? Mira, a ver, hay una, dentro de todas estas ramas de estudio, en la parte del neuroliderazgo, o que se llama el neuromanagement, ¿verdad? Es súper interesante, ¿por qué? Porque primero nos conecta con las personas, ¿verdad? Te humaniza los sistemas, pero también a los líderes los equipa de muchas herramientas para poder movilizar a sus equipos de la manera correcta, ¿verdad? No a la forma brava, ¿verdad? No, lo hace porque yo soy aquí el patrón. No, no, no. Eso sabemos de que no moviliza, o te moviliza el tiempo que lo estás viendo. En el momento que da la espalda, se acabó el cuento, ¿verdad? Hoy la neurociencia ha desarrollado muchas herramientas, muchos tests, muchas formas de entender las diferentes personalidades, las diferentes características de las personas, ¿verdad? Para volvernos más eficientes. Lo que te decía, lo que buscamos es de que juguemos al ajedrez y en 3 movimientos ya esté ganada la partida, ¿verdad? No es yo dándole coaching a Ariel, pero no sé cómo Ariel lo movilizo. Pero es que nunca me he dado el tiempo para entender el cerebro de Ariel, la personalidad de Ariel, ¿cierto? Entonces, eso es como que estemos remando contracorriente de una forma consistente. Entonces yo digo, las organizaciones tienen que madurar en algún momento, tienen que darse cuenta y tenemos que aceptar de que muchas veces estamos haciendo las cosas de una forma totalmente opuesta a los resultados que queremos. Nuestros sistemas están orientados o están gratificando resultados que no queremos y por ende están creando otros comportamientos que tampoco deseamos, ¿verdad? Entonces, eh, herramientas como que, si estamos enfrentando a cambios, entender cómo son hay una herramienta, un concepto llamado el Change Style Indicator, que habla, es un test que habla acerca de cómo las personas perciben el cambio y cómo interactúan las diferentes personalidades dentro del cambio. Entonces, si yo soy un líder y tengo a estas personas, no sé, ahí podemos hacer algo, Ariel, si en la descripción podemos poner algunos links, algunos artículos para que la gente pueda ir a hacer referencia a los tests, ahí lo podemos dejar abiertos. Claro que sí. Porque yo creo que estas son herramientas que tienen que ser democratizadas para que esos caminos dejen de ser tan empedrados. Entonces, herramientas como entender el Change Style Indicator nos va a funcionar mucho para gestionar estos cambios, para movilizar nuestras personas. Otro que es una herramienta fundamental es entender los perfiles motivacionales de nuestros equipos. Hay herramientas, hay test, ¿verdad? Y son test tramposillos que nos permiten saber si la gente está mintiendo
Entonces, igualmente, aunque la persona quiera mentir, va a salir qué es, porque están diseñados con base en la retroalimentación de las neurociencias cognitivas. Entonces, digamos, el perfil motivacional nos permite a nosotros y a las organizaciones, más que nada, bueno, sabemos de que la motivación es una pieza fundamental para el crecimiento de una organización, ¿verdad? Se necesita la motivación, ¿verdad? Si no hay motivación, no hay cambio en los comportamientos. Y se acabó el tema, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué motiva a las personas? No todas las personas nos motivamos de la misma forma. Entonces nosotros aquí identificamos cuatro líneas de motivación, que hablamos un poquito anteriormente, ¿verdad? Esta motivación intrínseca, eso ¿qué me motiva a mí por seguir adelante, ¿verdad? Que esa es lo que queremos lograr, esa es la más importante, porque si nosotros tenemos a las personas con un alto nivel de motivación intrínseca, estamos generando el growing mindset. Y eso nos lleva a organizaciones que son infinitas, que nunca se van a detener, que van a tener el cambio como una forma de su estilo de vida porque los motiva, ¿sí? Después, esa es la que queremos llegar. Pero también hay otras personas que son más afines a los otros tres tipos de motivación. La motivación extrínseca. Dame algo para yo lograrlo. Dame algo. ¿Qué es ese algo? ¿De qué forma es ese algo? Bueno, los perfiles motivacionales nos dicen. La motivación social. ¿Cómo yo me puedo motivar? ¿Por qué? Porque mi motivación es tal vez de una naturaleza muy social y ayudar a las personas. Ayudar a Ariel a que pueda dar mejores resultados en su trabajo. Es otro tipo de motivación. Motivación organizacional, el crecimiento organizacional. Puede ser que eso me motive. Entonces, a ver, si nosotros no entendemos a nuestras personas, su motivación, sus sistemas dopamínicos, ¿qué le genera dopamina para que se movilice? Entonces, nunca vamos a ser eficientes. Vamos a intentar dar de todo y no damos nada. Entonces, los programas de reconocimiento de esas organizaciones tienen que entender muy bien los perfiles motivacionales de sus individuos, de sus segmentos que tienen, y después sí haga el concepto de medicina en bloque. O sea, los agrupa y empieza a terminar, y reconocimientos, premios, lo que sea, pero va a movilizar de una forma más masiva, porque vas a tener diferentes tipos de motivadores para las diferentes personalidades que vas a tener, ¿verdad? Entonces es otra herramienta súper, 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 súper potente. Y me dijiste tres, bueno, te voy a tirar una tercera ahí. Entender cómo funcionan estos sistemas de activación del comportamiento o los sistemas inhibidores del comportamiento y más a los líderes, ¿Cómo hacemos de que los líderes se vuelvan mediante, primero, entendiendo cómo funciona y cómo hace esa toma de decisiones de los líderes y cómo interactúan estos sistemas, ¿verdad? Para volverlos más racionales y menos emocionales. Todo eso se puede entrenar y eso son herramientas que están hoy en día súper disponibles dentro de toda esta gama o esta disciplina que es el neuroliderazgo o el neuromanagement, ¿verdad? Vamos a ponerlas por ahí, les ponemos una descripción para que ojalá que las personas las puedan usar y empezar a democratizar esto, amigo. Claro, sí, coloquémoslo perfectamente en la descripción dentro del podcast, en la parte de Spotify y YouTube, y yo creo que a muchas personas les va a servir bastante estas referencias. Ahora vamos a entrar a la segunda parte del podcast, y esta segunda parte es un poco más personal. Se llaman las tres preguntas de la excelencia. Entonces quisiéramos saber quiénes han sido sus modelos de excelencia, tanto en lo personal como en lo profesional, Rolando. Mira, a ver, pues yo te puedo decir, te lo dije ahora al inicio, una de mis mayores influencias en temas de excelencia, pues ha sido mi mamá. O sea, creo que una convicción y más allá de esto, ella ha sido un gran motivador. Ella supo activar mi perfil dopamínico muy bien desde niño y generarme una motivación por el aprendizaje, por la creatividad, ¿verdad? Entonces yo creo que yo le debo pues mucho de lo que soy, ¿verdad? He tenido grandes mentores que me han acompañado, entre ellos Edwin, ¿verdad? Yo lo menciono porque es una persona que le debo mucho, que busca la excelencia. He tenido también líderes organizacionales. Tengo uno que se me viene mucho a la mente con el que trabajé, Joe Morris. ¿Por qué? Porque son líderes que naturalmente traían ese neuroliderazgo y esa capacidad de movilizar a las personas, ¿verdad? Entonces, yo te puedo decir, las influencias de la excelencia para mí son los líderes que más humanos son. O sea, los líderes que pueden entender la humanidad, la fragilidad de la humanidad, pero también lo potente que es el ser humano y lo pueden mezclar y movilizar a las personas, esos son líderes que para mí
y yo tengo toda la admiración para ellos. O sea, y aquí te puedo dar una lista de muchos, pero se nos da el podcast, ¿verdad? Pero se me vienen a la mente, pues, estos tres ejemplos de liderazgo en temas de excelencia, ¿verdad? Y aparte, tengo muchos compañeros de los cuales he aprendido, ¿verdad? Mucho. Entonces, por ahí va la cosa. Y ahora, sabiendo que estos han dejado en usted un legado, ¿cuál va a ser el legado de excelencia que usted quiere dejar a las futuras generaciones? Oye, creo que este concepto acuñado llamado neuroexcelencia es primero lo que me ha apasionado. Creo que ahí es donde los caminos de la vida de diferentes formas me han venido a tener un punto de unión, que es ver la excelencia desde la perspectiva del cerebro. O sea, es entender mucho más a profundidad nuestro cerebro, sus capacidades cognitivas y hacer tres cosas. Uno, que es hacer mucha investigación de cómo las organizaciones se pueden ver beneficiadas con la parte de las neurociencias cognitivas. Investigación, mucha investigación. Y más en tiempos tan cambiantes y en tiempos tan retadores, ¿verdad? Ujú. Cómo el cerebro va adaptándose a un contexto social cada vez más retador y cómo podemos hacer de que esas transiciones sean más amigables con nuestro cerebro. Creo que esta parte de la investigación. Otra, creo que es importantísima, es la aplicación. ¿Qué es esa aplicación? ¿Verdad? ¿Qué es esto que aprendemos en la parte investigativa? ¿Cómo lo materializamos? O sea, como, no, deje de darme tanta vuelta, dígame cómo lo hace. Bueno, eso, generar mucha aplicación acerca de consejos, herramientas, test. Y la última, creo que tal vez también es otro, este concepto de neuroexcelencia es la divulgación. Como esto, hablarlo, preparar cursos, charlas. ¿Por qué? Porque otra vez creo que hay muchas herramientas, pero no están democratizadas. Las personas no saben que están ahí, pero queremos, yo digo que los líderes, y esto yo lo hablo mucho a los líderes y lo hablo mucho con mis equipos de trabajo, les digo, es que lo que queremos es de que tengan un baticinturón, ¿verdad? ¿Usted se acuerda a Batman, verdad? La famosa fábula de Batman, ¿verdad? Que no tenía Batman en ese cinturón, que el batihelicóptero, que el batimóvil, que todo. Ese hombre tenía todas las herramientas. Bueno, los líderes deberían de tener un baticinturón también. Y mucho entendiendo a las personas, entendiendo la parte cognitiva, entendiendo cómo movilizar. Creo que esas son las herramientas más potentes, esos soft, herramientas soft, en realidad terminan siendo más potentes que las herramientas técnicas, ¿verdad? Entonces, creo que eso lo podemos lograr generando mucha divulgación de eso que estamos aprendiendo y de la aplicación que tienen las organizaciones. Entonces, me encantaría pensar de que ese puede ser uno de los grandes legados. Creo que es un concepto que es muy disruptivo, que es muy poco entendido, que puede tender a ser un poquito, es muy complejo, pero no. Si nosotros buscamos la forma de comunicarla de una manera muy amigable, creo que se pueden obtener resultados increíbles en la gente. La gente quiere aprender, la gente quiere volverse más eficiente, la gente quiere hacer el bien. Y yo creo que aquí hay una oportunidad de hacer el bien social. Y hablando de aprender, ¿cómo entonces usted le explicaría con todo lo que hemos hablado del concepto de excelencia a un extraterrestre? Tomando en Ay, cuenta que tiene que ser con acciones. No podemos, no tenemos el mismo idioma ni el mismo sistema de escritura. yo creo que algo que pueda simbolizar la parte de la ayuda, de la cooperación, porque yo soy un fiel creyente que la excelencia no se logra si no hay cooperación, si no hay vinculación. Entonces, en la forma en la que pueda mostrarle de que la cooperación, la vinculación es el camino sostenible, ojo, porque podemos lograr la excelencia por un periodo, hacemos un PL y salió muy bonito el estado financiero y el otro año, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero si queremos excelencia de manera sostenible, personal, organizacional, póngale usted el nombre, tenemos que tener mucha cooperación, somos seres sociales, ¿verdad? La evolución, al menos, no sé si el extraterrestre cómo ha sido, pero la evolución humana, el mayor elemento que ha permitido de que esas nueve especies que hace más de 300.000 años andan ahí, solamente nosotros quedamos, fueron estas habilidades sociales de adaptarnos y de que juntos
pudimos llegar a lo que somos. Entonces, cooperación es la base de la excelencia. Perfecto, Rolando. Yo creo, bueno, de primera mano yo aprendí hoy un montón. Entonces, yo imagino que también las personas que nos escuchan en nuestros medios también pues habrán disfrutado mucho este podcast y por eso es que nosotros le agradecemos bastante el tiempo para poder aprender esto, que es un campo muy nuevo, muy complejo, va, creo que en crecimiento, hay más personas que se está interesando, pues aprender esto y ojalá sea así porque tiene mucha relación con el concepto de la excelencia. Y pues también esperamos que todos hayan aprovechado los conocimientos y la experiencia de Rolando en esta área y pues sobre todo toda la parte de conceptos. Creo que hoy yo por lo menos de mi parte salí con muchos conceptos nuevos y herramientas. Y vamos a dejar como ahora usted mencionaba esas herramientas en la descripción. Vamos a hacerlo entonces, Ariel. No, a ver, muy agradecido con ustedes. Yo creo que otra vez esto me ayuda a seguir en este propósito que es la divulgación de estas herramientas, ¿verdad? Como les digo, pueden ser que cosas que mañana cambien. Esto está muy dinámico, pero muy agradecido porque al final del día yo tengo un propósito social muy grande que me moviliza. Entonces, el tener esas oportunidades y llegar a un poco más de personas ayudándoles a cambiar su vida para mejor siempre va a ser bienvenido. Entonces, gracias a Ariel y gracias al equipo de PXS por tenerme acá. Perfecto, Rolando. Y también gracias a todas las personas que nos acompañaron en este episodio de Excelencia Pura Vida, el podcast de excelencia en español. Y no olviden suscribirse a nuestros medios pequicianos, tanto en Spotify como en YouTube. Nos vemos en la próxima entrega.